vamos a dar inicio a la segunda parte del curso internacional. Les dejo con la doctora Adolfo. Buenas noches. Dentro de este tema del uso de contratación pública internacional, ustedes han visto, van a ver el día de hoy la segunda charla que va a ser dada por el doctor Jesús Punzón, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha justamente, la visión comparada que vamos a poder tener respecto de lo que es la contratación pública a nivel del continente europeo, específicamente en España, con las normas que tenemos ahora comunitarias y lo que es la normativa de contrataciones. Ustedes van a poder encontrar al final de este curso de 2 fechas que la estructura de la contratación pública, con independencia de cuál sea el régimen legal que se vaya a aplicar para ello, no solamente la ley de contrataciones que fue aprobada por decreto legislativo 1017, sino cualquier otro régimen que permita contratar con el Estado, es muy similar. Para efectos, si ustedes son usuarios de la ley de contrataciones o están familiarizados con ella, han visto que por un tema de carácter académico y también práctico se ha tendido ya, a partir de la acción de la primera norma, que fue la 26850, hasta ahora, a dividir en 3 fases o etapas lo que es la contratación en general, que son los actos preparatorios, la selección del proveedor y la ejecución de contrato. Esas 3 fases son universales, se aplican en todas las legislaciones. Cuando ustedes vean la legislación europea, cuando lleven el máster también a lo largo de los meses en los que van a estar inmersos en esta evaluación de normativa española, comunitaria y de normas nacionales, van a poder advertir que la estructura es muy similar. Estamos hablando de que tal vez los términos puedan cambiar y algunas disposiciones sean similares respecto de la norma del país del que estamos hablando, pero la estructura va a ser la misma. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La visión general de las compras públicas. Sí. Prefiero hacerlo acá porque ¿me escuchan mejor así, no? Entonces, la visión general de las compras, ojo que no estoy hablando de contrataciones generales, de las compras o contrataciones, ha pasado por diferentes regímenes que ustedes van a poder apreciar aquí, ¿sí? La idea es tener una idea general acá. Tenemos contrataciones del Estado, ahora con el decreto legislativo 1017 y las modificaciones que entraron en vigencia ya tienen más de un año, que se vienen aplicando con la modificación de la ley, y aquellas que están dispuestas para el reglamento a través del decreto supremo 138 del 2012. ¿Sí? Entonces, y el organismo que tiene que supervisar que esto se aplique y que nos va a dar los criterios de interpretación, las directivas sobre las cuales nosotros nos vamos a regular y que va a tener injerencia en cualquiera de las 3 etapas para poder definir si estamos haciendo correctamente o no la interpretación de las normas para cada una de esas etapas, es el OCE. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un órgano supervisor de este tipo de contratos. Y además nos dice que si nosotros nos vamos al plan anual de contrataciones, donde tenemos que registrar todos los contratos que pretendamos ejecutar en un año, nos va a decir también que lo hagamos con independencia del régimen legal que esté regulando esto. Eso quiere decir, yo voy a verificar, porque tengo que conocer todo lo que tú vas a contratar, y luego entraremos a mirar si corresponde a la norma propiamente que yo superviso o no. E inclusive, ellos podrían entrar y definir lo siguiente: yo no voy a entrar expresamente a la norma especial, pero sí voy a verificar que no vulnere principios. Ustedes han visto con el doctor Ricardo Salazar el miércoles pasado los principios de la contratación pública, ¿cierto? Muy bien, esos principios, que ahora son 13, antes eran 8, son los principios que el OCE verifica que se cumplan a nivel general en cualquier contratación que el Estado tenga que hacer.
¿Por qué? Porque también son principios universales de la contratación pública. Ustedes van a encontrar, cuando estemos hablando de contrataciones que se hagan con cooperantes extranjeros, donde ellos ponen el financiamiento y por lo tanto ponen las reglas del juego, sobre las cuales nos vamos a regular el Estado que quiere contratar y el privado que quiere que lo contraten, ¿sí? O cualquier otra disposición que esté vinculada. Porque esos principios, muchos de los cuales recién entraron en vigencia con el 1017 en el 2009, fueron recogidos ¿de qué? De los criterios de interpretación que ustedes han podido advertir a lo largo del tiempo a través de pronunciamientos y opiniones emitidas por lo que antes era Consupo de Iore Socio. Cambió de nombre, pero no cambió de forma de pensar o de interpretar. Porque la ratio última del OCE es que él establece los criterios de interpretación a través de los diferentes niveles en los que se encuentran para poder aplicar la normativa. ¿Sí? Y luego tenemos regímenes paralelos, convenios internacionales, por ejemplo, procesos especiales que se dan por decretos de urgencia. ¿Qué decreto de urgencia está vigente todavía en este momento y que nos permite a nosotros hacer contrataciones de carácter especial? El 016. ¿Y ese 016 qué nos dice? ¿O qué decía, si es que ya no estuviera vigente? Que nos daba plazos más cortos para poder hacer procesos de selección que estuvieran dentro de un ámbito determinado, vinculados básicamente a proyectos de inversión pública. Porque si ustedes ven todos los decretos supremos o los decretos de urgencia que aparecen con disposiciones especiales que acortan el proceso de selección de 22 días para una licitación pública a un periodo mucho más corto, que podría quedar en un par de semanas únicamente, están hechos ¿para qué? Para facilitar y acortar plazos para seleccionar al proveedor. Pero de forma residual te envía otra vez a la ley de contrataciones para todo lo no previsto. Te da plazos más cortos para las impugnaciones y también tiene que ver el OCE, porque también lo supervisa. Todos esos procedimientos son supervisados por el OCE. Y si hay impugnaciones sobre el mismo, llegan al Tribunal de Contrataciones. Entonces, bajo ese régimen especial, y hay varios, ustedes pueden acordarse de repente que hemos tenido PSA, que era el proceso de selección especial, el proceso abreviado, los decretos supremos que han ido saliendo, los decretos de urgencia que hemos tenido 2006, 2007, 2008, 2009, periodo de shock de inversiones del gobierno anterior, el nuevo gobierno que también establece criterios determinados para ejecución de gasto, porque todo esto está en función a ejecutar rápido el dinero. Porque para eso sirven nuestras normas cuando hablamos de contratación pública. Ejecuta la cantidad de presupuesto que yo te he dado de la manera más rápida, eficiente en teoría, y bajo principios de razonabilidad y coherencia. Y tenemos la otra parte que está vinculada, por ejemplo, a concesiones, asociaciones público-privadas. ¿Qué son? Son regímenes también para contratar. Son regímenes especiales, donde decidimos, bajo la normativa que regula específicamente ese tipo de procedimiento, seleccionar a un determinado proveedor para entregarle en concesión algo, por ejemplo, o para regular con él la forma en la cual yo pretendo que se ejecute algún tipo de proyecto vinculado a servicios públicos, por ejemplo, y yo le entrego en concesión la administración de los mismos. ¿Por qué? Porque yo no puse el dinero, lo puso él. Y entonces tiene que resarcirse económicamente de alguna manera. Hay otras concesiones por medio de las cuales el Estado interviene entregando una parte del dinero, ¿cierto?, que va a tener que ser retribuida a lo largo del tiempo por el periodo que se haya establecido en la concesión. Pero eso lo regulan las normas específicas, porque hay varios tipos y modalidades de concesión también. Pero ese es otro régimen a través del cual ustedes contratan con el Estado. ¿Sí? Y eso lo ve Proinversión, con sus leyes especiales. Después tenemos la privatización de empresas públicas. Hace no mucho tiempo ha estado en la palestra, ¿qué cosa? Privaticemos varias de las empresas. Por ejemplo, Cedapan. ¿Sí o no? ¿Es una empresa pública? Sí. ¿Es municipal? No. Está dentro del sector gobierno central, vivienda y construcción. O sea, es una de las pocas empresas que podrían ser empresas como las EPS, que sí en provincias son bajo el ámbito municipal, que en este caso necesitaban y se propuso ver la posibilidad de privatizarla. ¿Por qué? Porque económicamente no es rentable mantenerla dentro del ámbito del Estado. Y esa es otra forma de contratar también. Yo saco a proceso la privatización de las empresas por medio de las cuales un privado, sea solo o en consorcio o asociado, decide adquirir esa empresa y le paga al Estado. Tengo otra posibilidad, la disposición y administración de bienes de propiedad estatal.
Y ahí hay una norma específica que está bajo bienes nacionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que nos dice cómo compramos o vendemos, porque no solamente es la compra, la adquisición, sino la venta de bienes del Estado. Porque cuando queremos vender terrenos, ¿cómo lo hacemos? Terrenos públicos. Cuando queremos vender bienes o darles de baja y luego venderlos, hay una norma específica, y esa está acá, el decreto, en este caso 154/2001, que nos permite decir cómo vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que bajo este aspecto tenemos varios regímenes que nos permiten contratar. Ahora, nos vamos específicamente a la ley de contrataciones, porque como el procedimiento que vamos a ver está vinculado a los procedimientos de contratación que se realizan en Europa, que en este caso en España, bajo normas comunitarias y normas propias españolas, ¿sí? Tenemos que ver, y eso los va a decir luego el profesor Bunson, cómo operamos. Y lo interesante de acá no es irnos al detalle específico de cada incidencia, sino que vean ustedes las etapas y los procedimientos que se van a repetir exactamente en esa misma normativa. Y lo primero que tenemos aquí es ¿quién compra? El Estado. El Estado definido a través de ¿qué? De sus entidades. Ustedes van a la ley de contrataciones y definen qué cosa es una entidad. ¿Cuántas entidades tiene el Estado en este momento? Tiene más de 2.800. Entre gobierno central, gobierno local y gobiernos regionales. ¿Sí? De esas 2.800, más de 1.800 son municipalidades. Por lo tanto, tenemos una gama enorme de entidades que, si les llamamos Estado en su conjunto, necesitan una herramienta, porque eso es la ley de contrataciones y cualquier norma de contrataciones que les permita a ustedes realizar un contrato con un privado. Es una herramienta que les permite trabajar. Les doy un ejemplo más. Imaginen ustedes, y deben haber leído en esta semana, la semana anterior y no hace mucho tiempo, el programa Jaliwarma, ¿sí o no? Tiene problemas con sus contrataciones. ¿Qué normas usa? Usa la ley de contrataciones, pero también utiliza la antigua ley de PRONA, la 27767, y su reglamento. Los sigue usando, no han sido derogados, no están fuera de vigencia y les permiten usarlo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento para contratar en la zona al productor. ¿El productor tiene Registro Nacional de Proveedores? No. Al productor yo le compro en época de estacionalidad la producción que tiene en función a ¿qué? ¿Qué cosa es Jaliwarma y qué cosas son los programas sociales que el MIDIS está transfiriendo a los gobiernos locales? Está transfiriéndole funciones, y dentro de esas funciones es compra para los diferentes programas sociales que yo administraba y que ahora vas a administrar tú dentro de tu ámbito geográfico y socioeconómico. ¿Y qué cosa le dice con eso? ¿Cuántos programas sociales hay que necesitan que se compre? Varios. Tienen el programa PAN-TBC, tienen los desayunos escolares, sin contar el de vaso de leche que tiene más de 30 años y que sigue vigente, con una norma especial que define condiciones que se tienen que cumplir para hacerlas adquiridas a través de la ley de contrataciones. Entonces, usan esta ley. Dígame. Disculpe, una consulta. Usted en un momento mencionó de que en el programa de vaso de leche u otro puede ser de manera de la zona, ¿no? En la región. Pero no sé si le entendí bien. ¿Podría darse un caso de un departamento o una municipalidad local X que vea que en su zona no hay muchos productos que sean realmente alimenticios y quiera comprar, por ejemplo, de Puno lo que es la quinoa, sí, lo que es la kiwicha, otras cosas, y trasladarlo de la sierra a la selva, no necesariamente comprar los productos allí en su zona? Podría ser. Con el tema de vaso de leche, lo único que te piden es por norma específica, que también es una norma de compras, ¿sí? Que es del 2001 por si acaso, y que tiene una directiva de valores nutricionales y todo lo demás. Lo único que te piden es que el producto sea al 90% nacional. Y entendamos como producto que desde el insumo utilizado para que tú lleves al comedor donde vas a preparar y le vas a entregar, se supone, preparado, cocinado, la ración que le tienes que entregar a ese beneficiario pequeñito o en el rango de escalas en el que esté, productos que sean de origen nacional.
Entendemos nosotros, y debería entender, porque la racionalidad de una norma de ese tipo, que es contratación pública vinculada a un aspecto de carácter social, que cuando tú haces compra de una canasta familiar, como en los programas de complementación alimentaria, distintos al de vaso de leche, o dentro del programa de vaso de leche, tú lo que haces es maximizar todos los aspectos vinculados a la zona en la que te encuentras. Pero podría darse el caso de que hay una zona en la cual efectivamente la canasta familiar no cumpla con los requerimientos kilocalóricos, nutricionales, de vitaminas y de todo lo demás, que es el fin último de para qué estás haciendo el programa. Porque dentro del programa, por ejemplo, para la gente que tiene tuberculosis, es darle por mes 22 kilos de alimento, dentro de una cantidad de tipo de bienes que tú tienes que entregar, porque en su conjunto se supone que van a ayudar a paliar la desnutrición, que esas personas que tienen una enfermedad determinada adolecen y por lo tanto vas a ayudar. Y no solamente para él, es para la familia completa. Otra cosa es el programa de desayunos, por ejemplo, escolares, donde también les das otra cosa así. Entonces, ¿qué cosa ves? Las normas te dicen, usa la ley de contrataciones cuando tú tengas que comprar de manera general, porque se vuelve la norma genérica, y la ley, por ejemplo, del PRONA se vuelve la específica, porque en la zona en la que tú estás encuentras que de repente tu canasta es ideal para ese tipo de programa y tú vas a ayudar también a un polo de desarrollo económico y vas a favorecer a los productores de la zona porque son productos que por estacionalidad tú puedes comprar. Entonces, como les digo nuevamente, las normas que nos permiten contratar son herramientas que debemos utilizar dentro de un punto de vista de gestión. ¿Sí? Dígame. Se utilizaría la del PRONA y qué otra más. La ley de contrataciones. Así se llama. Sí, okay. O sea, la ley de contrataciones del Estado es la ley que está aprobada por decreto legislativo 1017, ¿sí? Con todas las modificatorias que pueda tener. La ley de PRONA en realidad se llama, y pónganle el número, ley 27767, que es la que regula los procedimientos técnicos para la adquisición de alimentos. Y es otra regulación que les permite a ustedes adquirir o comprar algo. Si están en esa zona o si en algún momento son asesores de alguna municipalidad vinculados a la gerencia o subgerencia de programas sociales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué norma uso? ¿De qué forma la voy a utilizar? Y si ustedes se dan cuenta y en algún momento entramos a evaluar ese tipo de normas, van a ver que si ustedes hacen un paralelo entre la ley de contrataciones y la ley del PRONA, que es del año 2002, la estructura es la misma, porque te dicen, haz actos preparatorios, determina las características de lo que quieres, pon en un plan anual lo que vas a comprar, plan anual de alimentos que vas a comprar, determina el valor referencial, haz un comité de adquisición que por norma te dice cuáles son las personas que van a tener que componerlo, aprueba bases, selecciona proveedor y contrata con él. Esa estructura no es la misma de actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual, con independencia ya del punto específico que tenga cada uno en ella, sí lo es, señores. Y esa estructura ustedes la van a ver en concesiones, porque para preparar una concesión, tú haces toda tu evaluación de mercado, determinas cuál es el monto que tú crees que debería pagarte, seleccionas al proveedor dentro de los parámetros que las normas de concesiones te dan y luego le entregas el contrato. Seguimos dentro del mismo esquema. Y ese esquema se va a repetir en todo tipo de contratación que ustedes vean, porque es un esquema universal, ¿sí? Entonces, si volvemos a esto, las entidades que tienen que cumplir metas y objetivos. Porque salvo algunas municipalidades que todavía no han entrado al tema de hacer planes estratégicos, que luego decantan en los operativos anuales y luego van a los planes de adquisiciones en función a las metas y objetivos que por año tienen que cumplir, ¿sí? Todas tienen metas y objetivos que cumplir. Si vamos otra vez al ejemplo de los programas sociales transferidos, este año ha sido un año de ensayo-error para las municipalidades, porque no sabían cómo comprar. El único parámetro que tenían era vaso de leche, y era bastante álgido, porque a pesar de los 30 años que vienen haciendo lo mismo, las organizaciones sociales de base siguen siendo iguales. Siguen luchando y peleando con ellos para definir por interés económico con qué proveedor quieren que se contrate. Y viene el problema tipo Jaleguarma, pues. ¿Tú quieres a un proveedor determinado? ¿Lo evaluaste bien? No. ¿Utilizaste tus herramientas? No. ¿Qué cosa logras con ello? Graso error. ¿El problema es de la norma
o el problema es del operador que no utiliza las herramientas que tiene en la mano de manera adecuada para asegurarse que su resultado sea el óptimo y cumpla sus metas institucionales. ¿Cuáles son? Entre las muchas que pueden haber, para el caso que nos compete, sobre contratos con el Estado por contrataciones o compras, cumplir o adquirir bienes, servicios o contratar obras de manera eficiente y utilizando lo que vamos a ver después, el principio universal del money for value o del money for money, mejor valor por dinero. ¿Y qué cosa es el mejor valor por dinero? ¿Es comprar lo que cueste menos? ¿Qué cosa es? Es maximizar el uso de ese dinero, porque si a mí me dan 100 para gastar y yo gasto los 100, pero yo me he premunido de que el servicio, el bien o el objeto del contrato que yo necesito cumple con una serie de requisitos de racionalidad, coherencia, proporcionalidad, y que además en un análisis de costo-beneficio a futuro me va a servir y va a seguir manteniendo vigencia, entonces el análisis global de las condiciones me permitiría a mí decir que gasté bien. Y les doy un ejemplo. Hace años, hace 10 años exactamente, la Marina de Guerra quería comprar baterías para submarinos. Esos submarinos que ustedes ven ahí, los viejitos que tienen como 70 años y que son los únicos que tenemos. ¿Para qué? Para repotenciarlos. Y pueden hacerlo, porque gracias a Dios tienen un cierto presupuesto que les permite ir adecuando y comprando todo lo que necesitan para hacerlos operativos. Y dentro de esa contratación, que yo tuve que ver en su momento, había una serie de proveedores que le decían, cómprame a mí, cómprame lo que yo te doy, porque al final te va a costar menos. Total, la incidencia de pérdidas de submarinos, salvo el Pacocha que se hundió por una cuestión X, es mínima y por lo tanto, ¿qué más da? Tal es así que en un determinado momento el representante de una empresa que ofrecía un producto que no tenía la mejor calidad eventualmente, vino a decir que, y siendo él ex submarinista, que ¿qué más daba pues? Que le dieran de una vez el tema, porque la incidencia era mínima y total el riesgo pues era de 1 en 1.000.000, decía él. Y por lo tanto decía, cómprame y compra lo que yo te pueda ofrecer, no lo mejor que del mercado, teniendo el dinero en la Marina para comprarlo. El interés económico del proveedor estaba riñendo contra algo que era su ética, porque él habría salido de la Marina, pero él conocía los problemas de las personas que tenían que pasar hasta 30 días sumergidos en un submarino, que si no contaba con los aditamentos de última generación y de la mejor calidad, podía sufrir un riesgo, podían morir personas. Y no sé si todos ustedes han podido ver, o cuando menos en el museo del Pacocha, pero yo he podido bajar a ver esos submarinos. Y la verdad es que lo mejor que les puedas comprar siempre va a ser bienvenido, para darles facilidades de habitabilidad a eso. Y una persona que sabía y conocía las deficiencias que tenía esa institución, te decía, no importa, porque quería embolsarse el dinero que le correspondiera por su comisión. Entonces, no se iban a cumplir metas, no se iban a cumplir objetivos y no íbamos a hacer una compra adecuada. Fíjense ustedes. Y por el otro lado, acuérdense que como estamos usando fondos públicos, estamos obligados a tener un procedimiento regulado por norma. Y eso ustedes lo vieron con el doctor Ricardo Salazar, que les dijo que la justificación constitucional de tener que hacer procesos de selección y tener regulaciones específicas para seleccionar proveedores, salvo las excepciones que nos da la norma para exonerarnos, vienen por la Constitución. Sí. Una consulta, no conozco mucho sobre el tema, pero mi consulta es la siguiente. En cuanto a adquirir bienes, estamos refiriéndonos a compras que el Estado realiza. Sí. Ya, entonces. De todo tipo. Ok. ¿Hay algún tipo de supervisión que se realiza a estas compras? Aparte, una institución X quiere realizar una compra y alguna persona, de acuerdo a la ley, que diga que se encargue de supervisar si efectivamente se está haciendo de manera correcta. El único es el OCE, pero el OCE hace una supervisión genérica. Lo otro es la Contraloría, porque tienes al OSI, que es tu órgano de control institucional, que conoce de todo tu plan de compras y sabe cuando estás iniciando tus procesos.
Sí. Le digo por lo siguiente, más o menos el año 2001, 2002, en un departamento en el centro, yo tuve que realizar compras, trabajaba para el Estado, de todo lo que significaba la implementación del segundo piso, para el auditorio, camarotes, muebles, es todo lo que implicaba en cuestión de madera. Cuando mandé a pedir que me hagan justamente cuánto cobraban por la cantidad y las mismas características, el mismo tipo de madera, las carpinterías, por más que estaban formalmente constituidas, no querían dar, porque decían que tenía que hablar con la jefe, en este caso conmigo, porque dentro del sobre no, sino fuera del sobre, necesitaban poner cuánto de porcentaje del monto total iba. Entonces me sorprendí, me incomodó bastante, y las 3 personas que yo había designado para que hagan fue en todo el distrito y nadie le quiso dar nada. Entonces le tuve que decir que vayan al distrito más cercano para que vean. Y lo que me dijeron, porque esas personas eran de la zona, es que los carpinteros le habían dicho que de esa forma se trabaja con la municipalidad, con el gobierno regional, con todas las instituciones públicas. Simplemente que si quieren comprar, se tiene que hablar con el jefe para que se le diga que de todo el mundo te doy el 5%, o te doy el 7%, o te doy el 3%, pero ese porcentaje está en función, si te doy el 3%, entonces ¿cuánto te voy a poner del monto total? Entonces era algo muy fácil, porque el jefe, si hubiera sido otra persona, aceptaba esta cantidad y nadie se hubiera enterado de nada. Entonces ahí uno de las personas que trabajaba conmigo era un voluntario y me dijo que su hermano recién había instalado la carpintería, pues su boleta la tenía recién una semana, pero que el joven era soltero, chiquillo todavía, sí lo podía hacer con todas las características. Se puso como responsable a la persona que yo ya le conocí y le dimos la contratación a una persona de ¿cuánto? 19 años y medio, muy joven para el tremendo bloque. Entonces sí, lo que yo analicé en ese momento es cómo es posible que en la capital de esta provincia grande, en el lugar donde yo entraba, ni una sola carpintería, que podían haber carpinterías de 20, 30 años, no podían dármela por forma, porque sencillamente todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, trabajaban en ese formato. Entonces, si el Estado sabe que se trabaja de esa forma, ¿por qué no existe un ente, el OCE, no conozco si lo hace, que vaya y verifique cuál es el movimiento que ya se suele tener, y no solamente en ese sitio, sino en todos los departamentos? Bueno, eso que usted me señala, que es más o menos de unos 10 años atrás o 12 años atrás, era una política del tema de corrupción. Ahí es donde han entrado a tallar las políticas anticorrupción, justamente, con toda una serie de elementos que ahora permiten identificar, bueno, sigue habiendo corrupción, y eso es algo que es un mal endémico, ¿sí? Pero definitivamente las sanciones que hay en este momento, cuando se logra determinar, y hay muchos más elementos para poder determinar y descubrir ese tipo de cosas, son mucho mayores, porque eso implica no solamente la corrupción del proveedor, o que cede a la corrupción, o que promueve la corrupción, sino la corrupción del funcionario. Y ustedes deben conocer que a partir del 2011 se dio el Decreto Supremo 023, 2011 PCM, que establece justamente cuáles son las infracciones que son pasibles de ser cometidas por los funcionarios públicos en diferentes etapas e instancias vinculadas a la gestión administrativa, entre las cuales se encuentran justamente temas de contratación pública, ¿sí? Y ahí estamos previendo temas que van a terminar ya en un ámbito penal por un tema de colusión, ¿sí? Porque justamente esto es la colusión del funcionario con el proveedor para que le entregue su diezmo. Lo que usted me está diciendo era una práctica muy general. Yo hace poco, no mucho, un mes más o menos, he tenido la posibilidad de estar haciendo una asesoría a una entidad donde un proceso para la adquisición de bienes por más de 3 millones, desde la etapa de cotizaciones ya venía con problemas, porque quienes estaban cotizando le enviaban a uno un día y a los otros posibles postores 3 días después, y no le daban plazo ni oportunidad para que enviaran sus propuestas ni sus proformas. Y luego, 3 veces como nadie contestó dentro del plazo, entonces tomaban la única propuesta que había, que tenía respecto a la estructura de costos más de 600.000 soles de diferencia. Eso se rompió. Entonces, ¿qué hicieron? Se dijo, y ustedes conocen ahorita que ha salido la Directiva 04-2013, ¿cierto? Sobre valor referencial y resumen ejecutivo, que va a ser aplicable a partir de enero del próximo año. Muy bien, esta entidad, desde su dirección,
Desde la alta dirección mandó una disposición. Se aplica a partir de la fecha las disposiciones y la directiva número 04 en todos sus aspectos a fin de determinar bien el valor referencial y hacer un buen resumen ejecutivo, aun cuando no sea obligatoria, porque está vigente, pero no es obligatoria su aplicación. Y la aplicamos con una política de transparencia en adquisiciones. Disculpen la expresión, pero la cara del jefe de logística era un poema completo, porque además se le dijo que lo que él había determinado como valor referencial tenía que ser rehecho. Y además este señor es un gerente público. O sea, dense cuenta del grado ya de problemática que había ahí. O sea, era una persona que había sido evaluada por otra entidad y había sido destinada ahí justamente por la evaluación y supuestamente los pergaminos y la capacidad que tenía para gerenciar. ¿Y con qué nos encontramos? Y persistió durante todo un mes en el tema, porque tuvo que volver a solicitar cotizaciones y volvió a pasar lo mismo. Y luego, cuando obtuvo 2 fuentes, se cerró en el tema de que la fuente no era el valor promedio, sino la máxima cotización, que extrañamente había sido enviada únicamente por el mismo proveedor que había contactado antes, y el monto no había variado en absoluto. Solamente para que ustedes tengan una idea del tema. Pero si ustedes pueden detectar esto, esa persona, ustedes tienen que comunicarle primero lo que está haciendo y segundo poner en conocimiento de las áreas pertinentes, para que si no es un gerente público que tiene que tener todo un procedimiento para poderlo apartar del tema, y es una persona que está como personal de confianza o con un contrato dentro de los múltiples que tenemos para la administración pública, sea puesto en conocimiento y se le haga un procedimiento disciplinario. Y o se le remita a la OSI para que haga las investigaciones que corresponden y por lo tanto lo enviemos al Tribunal de la Contraloría. O sea, herramientas y elementos hay, pero ustedes tienen que saberlos aplicar y no temblarles la mano eventualmente para eso, ¿sí? Pero eso se sigue dando con menos incidencia, porque cuando tú lees, no tienes mucho el tema, no tienes mucho tiempo, te das cuenta, ah, ya, cumplió con cotizaciones, cumplió con eso, cumplió con eso, en teoría está bien. Cuando entras a mirar el detalle te das cuenta efectivamente dónde está el problema, ¿sí? Pero acuérdense, como es función administrativa y hay elementos y documentos de aquí que sirven para evaluar la gestión institucional también, hay que tomar en cuenta eso. Primero, que como estamos usando fondos públicos, tenemos que ser mucho más cuidadosos y además tenemos que cuidar los procedimientos. Ustedes ya han visto que la razón de ser de las licitaciones y los concursos y en realidad de todos los procesos que hagamos con independencia del régimen, les vuelvo a repetir, y de la norma que esté regulando el tipo de contrato, viene de la Constitución, del artículo 76, y en la Constitución del 73, en la Constitución del 79 también había una disposición que, si no recuerdo mal, estaba en el artículo 141, ¿sí? Que decía lo mismo: toda contratación que realice el Estado para adquirir bienes o para contratar servicios se hace por licitación o concurso. Eso se replicó en la del 93 y ese es el mandato constitucional. Acuérdense, el objetivo de la ley de contrataciones en general, de las normas que regulan la contratación, es maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del Estado, un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Ese es el fin de la norma. Para eso lo hacemos. Y permitir que las entidades contraten de forma oportuna, ¿sí? Con la calidad requerida y a precio razonable. Sí. Al hablar de un contrato público, una licitación, una concesión, ¿es hablar de lo mismo o hay diferencias o hay una relación? No, dije licitaciones y concursos. Lo que pasa es que la licitación pública o el concurso público es el procedimiento de carácter público con determinadas reglas de juego que se puede utilizar con independencia de cuál sea el régimen. Se usa en la ley de contrataciones, se usa en el tema de concesiones, se usa en la ley del procedimiento, en la ley para la adquisición de productos que antes era del PRONA, la 27767, que te dice que tú puedes utilizar licitaciones o concursos en función a ¿qué? Al monto. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, si quieren entrar a mirar en proinversión, concesiones, te van a decir licitación pública para entregar en concesión el puerto de tal, o para adquirir algo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Proinversión maneja algunos proyectos de inversión pública de manera muy grande y te dicen, vamos a comprarlo a través de este procedimiento.
o vamos a entregar un servicio público en concesión a través de ¿qué? No una licitación de un concurso público, por ejemplo, que es un servicio. Salvo que estés licitando la construcción de una carretera que va a ser entregada en concesión para que esa persona le retorne parte de la inversión que ha tenido. Entonces, el nombre genérico de licitación o concurso es aplicable como proceso para seleccionar al proveedor al que le vas a entregar la buena pro, que es el premio, digamos, por haber dado la mejor oferta técnica y económica y que por lo tanto se compromete a celebrar el contrato contigo y a ejecutar la prestación que tú le estás pidiendo. Una pregunta, hace ratito, casi cuando comenzó, hizo mención a la ley del PRONA, ¿no? Que es para adquirir alimentos y ser aplicados en diversos programas sociales, como el caso del vaso de leche. No, para el vaso de leche no, para los programas de complementación alimentaria. Complementaria. Sí. Esta es la pregunta. Hay otras leyes en este caso especiales que regulan, por ejemplo, en el caso de que adquieran libros, por ejemplo, ¿no? para la parte de la educación en primaria. ¿Eso está dentro de la contratación, digamos, con el Estado general, con la ley? Sí, eso está con la ley genérica, salvo que saques, como en el gobierno anterior, normas específicas que te permitan hacer diferentes tipos de contratos bajo parámetros mucho más rápidos, si se quiere, que son normas especiales habilitadas específicamente para ello, para contratar con un proveedor bajo otro procedimiento, pero siempre seleccionando al proveedor, ¿sí? Les digo, por ejemplo, el tema de la implementación de colegios emblemáticos no se hizo por ley de contrataciones, se hizo por una norma específica que salió regulando el procedimiento para seleccionar al proveedor que iba a refaccionar los colegios. Lo mismo ocurrió para algunas contrataciones que tenía que hacer el Ministerio de Educación para la adquisición de libros y material, por ejemplo, para primaria. Entonces, se apartaron por una ley expresa o por un decreto legislativo, o cuando se le da facultades, el Congreso cede sus facultades al Ejecutivo para que legisle y por lo tanto de normas especiales para algo, que son completamente válidas dentro del ámbito, lugar y tiempo que tú le estás poniendo. Y también son normas para contratar. Y son normas que te dan procedimientos que se pueden llamar licitación o concurso. O de repente se pueden llamar simplemente procedimiento de contratación especial. ¿Quién lo determina eso? O sea, directamente presión política. O sea, si es política de Estado en cualquier tipo de gobierno, o sea, cualquier sea el gobierno de turno, la política de Estado es que si hay proyectos de inversión o hay que impulsar alguna meta de carácter de política pública, ¿sí?, se puedan dar, en algunos supuestos, normas específicas que son temporales, que permiten contratar, porque tienen un periodo de tiempo definido, que por otra norma podrían ser extendidos, si fuera el caso. Y ahí, por ejemplo, que el decreto de urgencia 016 todavía está vigente, o estaba vigente a lo menos hasta el mes pasado. Bajo ese parámetro, determinadas contrataciones que se hicieran, vinculadas a ejecución de obras, que además deben ser proyectos de inversión pública con código de SNIP, se tienen que comprar así, porque las normas te habilitan a hacerlo, ¿sí? Entonces, este es el objeto de la ley y en realidad de todas las normas que estemos usando para contratar. Este es el proceso, ¿sí? Proceso que tiene 3 fases y que es aplicable, como les dije, a cualquier régimen que estemos hablando. Fase de programación y actos preparatorios, la de selección y la fase de ejecución contractual. ¿Qué vemos aquí? Que la primera fase comprende todas las actuaciones que debe realizar una entidad teniendo por finalidad la definición de la necesidad y el fin público para el cual estamos comprando, ¿sí? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es el fin público de adquirir bidones de agua para una entidad? ¿Por qué los adquieren, sí o no? Compran estos bidones que vienen de 20 litros para ser puestos en determinadas partes o áreas de la entidad. Y si ustedes entran, casi todas las entidades del gobierno central tienen dentro de su plan de adquisiciones un rubro que habla sobre adquisición de agua, por ejemplo. Agua o bidones de agua. Y todas las adquisiciones que realicemos o todos los contratos, de acuerdo a la norma de contrataciones, tienen que tener una finalidad pública, o sea, el por qué las estoy comprando. Si estamos hablando de comprar alimentos para la composición de la ración del programa de vaso de leche, ¿cuál es la finalidad pública de comprar eso? Porque estamos dentro de un programa social que está paliando la desnutrición o ayudando a cubrir la ración de desayunos que se le entrega a una población determinada de beneficiarios que está en un rango de tal a tal. ¿Para qué? Para mejorar, por ejemplo,
el tema de la nutrición, porque los niños que no están nutridos hasta los 2 años son niños con disminución de facultades intelectuales, no mentales, de ahí hacia adelante. Y el programa de desayunos escolares es para ayudar al tema de desnutrición. ¿Por qué? No por lo que dice el vaso de leche, sino porque no solamente tienes un problema de disminución de facultades intelectuales, sino también fisiológicamente son niños que no van a desarrollar bien. O sea, ya no solamente hablamos al tema de la leche más el cereal del desayuno, sino a todos los otros temas de complementación de alimentos. ¿Por qué? Porque estás atacando una política pública de desnutrición, por ejemplo, infantil o de una determinada grupo etario. Y ese es el fin público. Pero nadie hasta ahora me ha podido decir cuál es el fin público de comprar bidones de agua. Todos nosotros, o la mayoría, hemos sido o somos servidores públicos, porque no somos funcionarios todos, ¿cierto? Pero sí somos servidores públicos, bajo la ley del servicio civil en este momento. Si somos servidores públicos, nos tienen que dar condiciones adecuadas para trabajar. Dentro de esas condiciones adecuadas de trabajo, podría estar el tema de la hidratación, o darme condiciones como para yo tener el líquido y no me estar parando, yéndome a otro lado, trayendo y incurriendo en un gasto adicional, sobre todo en verano. ¿Sí? Bajo ese parámetro, ¿cuál podría ser la definición de finalidad pública? Porque acuérdense que lo que me están pidiendo es una finalidad, o tener la finalidad de definir la necesidad, de definir cuál es el fin público, cuáles son las características de los bienes y por qué lo estoy comprando. Es más fácil que me digan cuál es la finalidad pública de contratar un servicio de telefonía. ¿Sí o no? Tenemos que estar comunicados. Y si es un tema de telefonía celular o inalámbrica, es para poder estar comunicados en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, buscamos un operador que nos ofrezca la mayor cobertura. Sobre todo si es que además se trata de entidades que tienen alcance a nivel nacional, porque tienen que mandar en comisión de servicios aparte de su personal. Entonces, estaré en función a lo que ustedes quieran. Yo les pregunto, ¿cuál es la finalidad de contratar radio troncalizada? ¿Es la misma que la de la contratación de telefonía celular? ¿Es el mismo tipo de servicio? ¿Cuál es la finalidad pública de comprar combustible? Tener operativos los vehículos que van a servir para el transporte de personal, para las diferentes funciones que se tienen que realizar dentro de la entidad. Pero estamos empezando a pensar, porque la norma nos pide eso. ¿Qué más nos dice? Fíjate que tienen que verificar la existencia de recursos y todo esto son actuaciones de carácter interno. ¿Alguien puede cuestionar de afuera, proveedor, cualquiera de las decisiones que tú tomas dentro de esa esfera? No. ¿Puede el proveedor que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y que se va a convertir luego en un postor si es que presenta una oferta en el proceso de selección, cuestionar la designación de comité especial? ¿La aprobación de bases? No, porque son actos internos. Y eso los han visto con Ricardo Salazar, cuando les ha dicho cuáles son los actos administrativos, los actos de la administración y los hechos administrativos, ¿sí o no? Muy bien, aquí estamos en hechos y en actos de la administración. No hay todavía un acto administrativo que sea impugnable y que le afecte al tercero. Ni siquiera la solicitud de cotizaciones, porque tú solo le estás pidiendo información, no te estás comprometiendo con él, bajo ningún aspecto. ¿Sí? Lo mismo pasa en fase de selección. Existe una comunicación al público que es una invitación a ofrecer. ¿Qué le estoy diciendo? Tengo una necesidad, te invito a que hagas una oferta, bajo las condiciones que yo te estoy estableciendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Tú estableces tus parámetros dentro de las condiciones que yo te pongo. Y como hay determinadas etapas o instancias en un procedimiento, si tú crees que alguna de ellas no es conveniente, es contraria a la ley, a una disposición, a tus intereses, cuestiónala. ¿Cómo? Con consultas o observaciones. Y si crees que yo te estoy respondiendo de forma inadecuada, o estoy conculcando tus derechos, o estoy favoreciendo a algún proveedor determinado con la respuesta que estoy dando a esa observación, consulta o cuestionamiento, entonces tienes la posibilidad de elevarlo para que el OCE se pronuncie vía pronunciamiento. Disculpen la redundancia. ¿Sí? Pero para que emita su opinión y te diga si tienes razón en tu pedido o no la tienes. Y lo fundamente. O sea, hasta esa instancia llegas. Total transparencia, total claridad,
¿Puedes cuestionar lo que diga el OCE? Ya no. Porque el OCE puede decir, no te acojo ninguna, porque está claramente establecido y definido por la entidad lo que ella necesita y lo que tú estás pidiendo no está conforme, o no está dentro de tu ámbito o esfera de poder pedir. Pero también te puede decir, tienes razón, se ha vulnerado una norma, o no se ha vulnerado la norma, pero la entidad no nos ha definido cómo obtuvo la información que define, por ejemplo, características de los bienes, de los servicios o los profesionales que está pidiendo. Porque de repente nos dice, ¿sabes qué? Quiero que tengan determinadas condiciones, doctorados, maestrías, especializaciones y 25 años de experiencia en el mercado. ¿Quiénes cumplen? Ah, no sé. ¿Y no te has puesto a mirar quiénes podrían cumplir? ¿Te has fijado cuántas maestrías o doctorados del tipo que estás pidiendo hay en el país? Bueno, en el país no sé, pero en México, en Chile y Argentina hay. Y todos pueden irse a México, Chile o Argentina, y puede que les parezca una broma lo que les estoy diciendo, pero eso está en pronunciamientos y está claramente señalado. Porque yo no voy a cuestionarle a la entidad la necesidad que tenga de repente de acreditar a un profesional con determinadas características. Lo que tiene que decirte uno es qué beneficio puede lograr ese tipo de profesional con esas condiciones a lo que tú le estás pidiendo. Dependerá del puesto que vaya a ocupar dentro de esa estructura que tú le estás pidiendo, por ejemplo, para los ejecutores de obra. Si es el jefe del proyecto, yo podría admitir que tenga toda esa gama de conocimientos porque es una persona que va a solucionar problemas, ¿sí? Pero también tengo que ver si es que existe en el mercado y cuántos hay. ¿Cuántas promociones han salido de una determinada maestría o doctorado? Han ido al colegio de ingenieros, han ido al colegio de arquitectos y han visto cuántas personas pueden tener esas cualidades, cuántas personas pueden tener 25 años de experiencia en el mercado. Yo he tenido oportunidad de ver en el Tribunal de Contrataciones varios procesos que estaban dirigidos hacia un determinado profesional con doble especialización y 30 años de experiencia en el mercado. Solo habían dos. El señor que siempre se presentaba en todos los procesos y que firmaba y luego a veces desconocía que había firmado algo, y otra persona que ya no trabajaba, simplemente que por límite de edad había decidido retirarse, una especie de consultor nada más, pero él ya no iba a obra. ¿Qué significaba eso? ¿Dirigido o no? Sí. El OCE, ¿qué cosa le dijo en varios pronunciamientos? Justifica que en tu evaluación de las posibilidades de mercado has advertido que lo que tú estás pidiendo puede ser cumplido por varios proveedores. Caso contrario, retíralo. Miren, era algo que tenía que ser probado o acreditado. ¿Cómo? Me envías la evaluación que has hecho del mercado. Y si tú acreditas que lo que necesitas el mercado te lo da, yo te lo admito. Si no, lo retiras. Fíjense al nivel que llegan. ¿Por qué? Porque esa es la etapa en la que puedes cuestionar. Pero si tú no cuestionas nada, te vas directo al proceso de selección, tienes que presentarte con las condiciones que el proceso te da. Porque si no las cumples, te descalifican, pues. Luego no vayas a impugnar las bases diciendo que lo que impugnas es el criterio de interpretación que el comité especial ha tenido respecto a las bases. Porque estás impugnando bases. Eso es así. Y si impugnas bases, estás dentro de las infracciones pasibles de ser cometidas por un proveedor, que es impugnar actos no impugnables. Entonces no solo te descalifican si te vas a la impugnación, es decir, no solo te lo declaran improcedente, te ejecutan tu garantía, la pierdes, sino que además te mandan a un procedimiento sancionado. Mira todo el problema que tienes por desconocimiento, mala asesoría o temeridad. Bajo esos parámetros, en esta fase tenemos que tener en cuenta eso. Y fíjense que aquí les dice, vamos a contratar bajo los requerimientos del usuario, porque hay que satisfacer la necesidad del usuario, que debe darte características, condiciones que el mercado pueda cumplir. Porque si no, no hago proceso, pues señores. En la etapa previa determiné que no había posibilidad de tener proveedores, solo tengo uno, y por lo tanto no me sirve de nada hacer proceso. Me voy directamente y sin escalas, ¿a dónde? A la etapa de exoneraciones a mirar dónde encuadro, porque estoy justamente en el procedimiento de excepción. Y una vez que ya evalué todas mis propuestas y obtuve la mejor de la evaluación técnico-económica, ¿a dónde voy? A los 7 días de espera, no, a los 8 o 5, dependiendo del tipo de proceso de selección, de espera para que se consienta. Es decir,
el periodo de tiempo donde yo tengo que esperar cruzando mis deditos que nadie me impune, o el que quedó segundo o tercero o lo descalificaron, tiene derecho para preparar su impugnación y por lo tanto cuestionar la decisión del comité válidamente. ¿Ante quién? ¿Ante la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones? Y si ustedes son entidad, tienen que premunirse del tiempo suficiente, considerando todos los aspectos colaterales que podría tener un proceso de selección. ¿Para qué? Para que no se les vaya a frustrar la satisfacción de la necesidad que tendría que eventualmente, bajo parámetros ideales, haber sido satisfecha en un periodo determinado de tiempo. Lo que implica que cuando programen procesos, lo hagan con la holgura suficiente para no quedarse atorados con la necesidad de sacar complementarias, y si no hay posibilidad de complementarias, hacer exoneraciones mientras sacamos el otro proceso, y si no puedo hacer exoneraciones, hacer contrataciones directas, o la que me permita la norma, o me permita el presupuesto, o la decisión de la entidad, porque a veces nosotros proponemos, pero es la alta dirección la que decide qué lineamientos vamos a seguir. Y eso es algo que tenemos que ver. Otra vez, las herramientas están aquí. Otra anécdota, la misma entidad a la que estoy asesorando recibe de sus áreas usuarias en el ámbito del área de administración solicitudes que le dicen con 3 o 4 meses de anticipación: en tal fecha nos quedamos desabastecidos, en tal fecha muere nuestro contrato, por favor toma las medidas a fin de que no perdamos la continuidad. ¿De qué? De servicios de vigilancia, de servicios de limpieza, que son esenciales, pero ¿qué entidad puede estar sin vigilancia? Ninguna. ¿Y qué hizo esa entidad? Esa entidad, faltando una semana para que el contrato venciera, recién corrió con todos los actos preparatorios para poder sacar el proceso. Lo convocó y al día siguiente firmó la contratación complementaria por el 30%, 60 días adicionales. ¿A qué les huele? Miren ustedes, teniendo todas las herramientas y elementos para hacerlo bien. Volvemos a un tema, son personas que van a ser evaluadas en su momento. Sin embargo, la norma les da los elementos para hacerlo, ¿o no? Sí. Y la fase de ejecución contractual, que es el cumplimiento de lo pactado. ¿Qué cosa les dice? Muy bien. Pasaste la etapa de consentimiento, quedó consentido, tienes 7 días para que me envíes tus documentos, todos los que te he pedido en las bases, porque ya no tenemos que mandarle una cartita diciéndole quedó consentida, ojo, tienes que firmar contrato conmigo. Ya no, es responsabilidad del proveedor. Estamos dando un pasito más. ¿Y qué cosa le estamos diciendo? ¿Qué le decimos al proveedor? Sé diligente, ¿sí o no? Envía toda tu información a tiempo, y si la envías a tiempo, suscribimos el contrato contigo. Por lo tanto, genera rápido tus documentos y envíalos. En el día 7, yo tengo 3 días para evaluar, puedo firmar contigo el 8 o el 9 o el 10, y luego comenzamos la ejecución de nuestro contrato, que tiene toda una serie de circunstancias posteriores que se pueden dar. Porque, señores, la etapa más álgida de estas 3 no es la selección del proveedor, que ya tiene definidas sus etapas, sus secuencias y todo el procedimiento a seguir. Las etapas álgidas son la definición de las necesidades, de los requerimientos y las características, porque si ahí lo hacemos mal, el proceso sigue tranquilo. Pero cuando ustedes suscriban su contrato y lo quieran ejecutar, vamos a ver qué cosa ejecutan. Entonces, si yo no defino bien en la etapa previa, toda la etapa de ejecución de contrato va a ser desastrosa. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas de incumplimiento, voy a tener problemas de demora, puedo tener problemas de adicionales si es que estoy en una obra, por ejemplo, o puedo tener un problema de resolución de contrato, porque al final no cumplen con lo que yo necesito. Claro, yo no definí bien mi necesidad, pero en definitiva la ejecución del contrato se va a perjudicar porque no va a poderse lograr adecuadamente. Y ustedes tienen una serie de ejemplos en todos los proyectos o procesos y bienes, de servicios y de obras, sobre todo de obras, que han quedado resueltos. De todas las obras del gobierno pasado, no porque estuvieran mal concebidas los procesos, sino porque las obras estaban mal concebidas como tales, los proyectos de inversión eran desastrosos, salvo algunos, ¿sí? Todos, en un 80%, se fueron a resolución de contrato. ¿Por qué?
porque usaron un procedimiento para contratar que no era el más adecuado al nivel que se había hecho el proyecto de inversión. Todos eran hechos a nivel de perfil, y el perfil es lo más básico de lo básico. Y si encima lo voy a sacar por concurso oferta, para que me hagan el expediente técnico, y una vez aprobado el expediente me ejecuten la obra, ¿qué pasa cuando tú haces el expediente técnico? En el expediente técnico saltan todos los problemas y ajustas ahí con tu expediente para luego poder ejecutar bien la obra. Pero si tú adjudicas a nivel de perfil una obra, para que te hagan el expediente técnico, por lo general no puedes modificar mucho, porque te van a decir, tú no puedes modificar esto. ¿Qué ocurría? A ese nivel, el proyecto que envía de perfil había sido previsto para que costara 5 millones de soles, terminaba costando 11 o 12. Y no era porque lo hubieran sobrevaluado, era porque era la realidad. Ya tenías que hacer todo el procedimiento de evaluación en el campo y te dabas cuenta de lo que no lo habían hecho. Tú tenías de repente una obra que te decía que tu terreno era 100% o 90% terreno normal. Y cuando ibas ahí tenías un terreno o saturado con agua, porque había napas freáticas debajo, o tenías un manto de roca maciza que tenías que utilizar mayor cantidad de maquinaria y de explosivos para poderla utilizar. Y eso te aumentaba los costos. Ergo, ¿qué hacías? ¿Podías ejecutar? No. Tenías que resolver a ese nivel. Porque si tú aumentabas el valor de la ejecución, estabas yendo más allá de cuánto, de lo que la norma te permitía como adicional. Y tenías que pedirle permiso a Contraloría y tenías que hacer un montón de cosas. Y vía expediente tú no podías hacer eso. Entonces terminabas resolviendo un contrato, teniendo problemas de carácter social, porque la colectividad que había esperado ansiosamente que se ejecute su proyecto después de 10 años de necesidad, no lo iba a tener. ¿Qué hacías? Perdías tiempo, dinero y te ganabas un conflicto social. Y la ejecución del gasto se iba al cero, que era lo que más le preocupaba a las entidades. Porque el MEF, si tú no gastas el dinero, el próximo año no te lo da. Y en un proyecto de inversión, menos, porque se aprueban por la ley de presupuesto y te dicen cuánto dinero tienes para gastar, o por una ley específica, que te aprueba cuánto dinero te van a dar para ese año. Entonces, en tu ley de presupuesto te dicen todos los parámetros que tú vas a tener. Si no los haces, tienes el problema acá. Pero esto lo vas a aplicar en todo. Lo que yo les cuento es solamente la ley de contrataciones. Sin embargo, esas fases, ustedes la tendrán que guiar. Plan estratégico, plan operativo, y de ahí, ¿qué cosa saco? La determinación de mis necesidades, ¿cierto? De todo tipo, de toda índole. ¿Quién dice cuáles son las necesidades? El usuario. Y esas necesidades vienen en cualquier régimen que ustedes vayan a usar. ¿Por qué? Porque antes de decir qué ley aplico, es qué necesito. Mi plan estratégico dice que en 5 años yo tengo objetivos estratégicos que cumplir. Entonces mi plan operativo me dice cuáles son las acciones que yo voy a tener que tomar en el ejercicio 2014 para cumplir esas metas y objetivos y lograr el objetivo mayor, que es el estratégico. ¿O no? ¿Sí? Entonces planteémonos, ¿qué necesitamos? Nos vamos a ir por la ley de contrataciones, nos vamos a ir por una ley específica, nos vamos a ir a una concesión, le vamos a decir a Proinversión que nos haga el proceso para luego nosotros tener el resultado. Eso lo ven en el camino. Pero la determinación de su necesidad y de qué cosa tiene que satisfacer es, si se quiere, en paralelo con el procedimiento que ustedes utilicen. Ustedes tienen que determinar su necesidad. Y esa determinación de necesidades tienen que plantearla en su presupuesto. Igual, el presupuesto no va de la mano con la ley de contrataciones, va de la mano con las necesidades que ustedes tienen que satisfacer en ese ejercicio. Y utilizarán la ley de contrataciones, un decreto de urgencia específico o la norma que sea más favorable, más rápida a lo que ustedes necesitan satisfacer. Y eso ustedes lo tienen que evaluar. ¿Cómo? Como decisión de gestión. Después ya entramos a ponerlo en nuestro plan de contrataciones, porque por ley expresa todo lo que vayamos a contratar, con independencia del régimen, como ya les dije, tiene que venir aquí. Y luego veremos, voy por ley, me exonero, aplico norma específica, veo qué hago, qué es más favorable, qué herramienta me va a permitir a mí ser mucho más eficiente y rápido con lo que tengo que satisfacer. Entonces, designaremos comités. Todos los tipos de contrataciones tienen un comité
Ojo, todos. Hasta para las concesiones se forman comisiones consultivas o comités que evalúan todo este procedimiento también. Entonces también se aplica, y ustedes lo van a ver con las normas españolas. No tienen el mismo nombre, pero tienen las mismas funciones que realizamos nosotros. La selección, que va desde la convocatoria hasta la etapa previa a la formalización o la suscripción del contrato, que ya hemos visto, y la ejecución, que tiene, como ustedes han visto, bastantes memorias. Y todos estos temas que están aquí en ejecución contractual, como los adelantos, los adicionales, las reducciones, las ampliaciones, las prórrogas, la subcontratación, pueden ser materia de una controversia con el proveedor y con el Estado. Y se van a ir a arbitraje para solucionar sus controversias. Todas. Y si estamos hablando de normas específicas que son reguladas por el cooperante, que es el que nos está financiando el proyecto, ustedes van a encontrar ahí que en este tema van a tener las reglas de los contratos FIDIC o de los contratos internacionales, que les van a decir que también se sigue el esquema. ¿Por qué? Porque si hay una controversia vamos a tener una mesa de resolución previa, y si no nos ponemos de acuerdo nos vamos a ir a arbitraje. Pero ahí no va a ser un arbitraje ad hoc, ahí nos vamos a ir a la Cámara de Resolución de Conflictos de París. Y como no vamos a irnos todos a ver la Torre Eiffel y a hablar como Pepe Le Pew, entonces vamos a caer ¿dónde? En la Cámara de Comercio de Lima. ¿Con quién? Con árbitros que por un tema planteado de esta forma van a cobrar, y van a cobrar una cantidad que no es muy económica, que digamos, ¿sí? Y vamos a ver si nos da la razón, además. Porque cada una de las regulaciones o normas específicas que utilicemos tiene un sinfín de interpretaciones. Y tenemos que buscar la interpretación más favorable a nuestros intereses, que no siempre va a ser la interpretación del proveedor. Entonces ahí vamos a tener que entrar a un tema de definir qué árbitros son los que nosotros vamos a elegir o designar, para que dentro de lo que ellos conocen, su expertise y todo lo demás, no defiendan nuestros intereses, porque el árbitro no defiende los intereses nuestros, ojo. Simplemente sean lo más imparciales posibles, pero con conocimiento de la materia, a fin de asegurar que la posición que nosotros vayamos a apuntalar a través de medios probatorios y de la argumentación que tengamos, sea acogida. Pero todo está en función a cómo nosotros administremos nuestro contrato. Y veamos cada una de esas etapas y no perjudiquemos además las etapas que se están dando en él. Porque no cumplir con los plazos que nos dan las normas, sea cual sea ellas, para aprobar o denegar solicitudes de ampliación de plazo, de prórrogas o de adicionales, nos conlleva o nos lleva ¿a qué? A que nos planteen controversias. Dentro del periodo de tiempo, acuérdense, 15 días siempre, plazo de caducidad además. Entonces, si no lo hace dentro del plazo, ustedes ya tendrán que evaluar cuando vayan a la ejecución, o perdón, se vayan al arbitraje, si es que plantean una excepción de caducidad. Pues. Lo planteaste fuera de tiempo, pero no perjudiquen su contrato. Esto me parece importante que lo vean, es el diagrama del ciclo básico de la programación. Cómo van a programar ustedes su necesidad, ¿sí? Es aplicable bajo cualquier norma, bajo cualquier parámetro. Si tienen ustedes un plan estratégico o un plan operativo, o lo que haga sus veces, ¿sí? Ustedes ahí tienen las decisiones, las metas y los objetivos que van a cumplir. De ahí ustedes bajan a la etapa ya de subprogramas, subprogramas, actividades, proyectos, objetivos o metas específicos, y sobre ellos ustedes tienen que ver el correlato con la cantidad de dinero que necesitan para ejecutar esto. Y eso además está en función ¿a qué? A que si no les dan todo el presupuesto que ustedes necesitan, ustedes primero programan, ¿cierto? Y luego priorizan y reprograman las necesidades en función a la cantidad de presupuesto que les han asignado. Porque yo idealmente debo pedir un presupuesto para todo lo que quiero hacer. Pero cuando no me dan todo el dinero o me dicen solamente tienes esta cantidad, tengo que reajustar mis necesidades y mis prioridades a los temas básicos, a los temas urgentes o a los temas esenciales y aquel otro tema que yo no puedo dejar de tener, ¿sí? Y eso está en función cuando le aprueban a ustedes su presupuesto.
Que en el transcurso del ejercicio les puedan dar más dinero o no, a través de créditos suplementarios, es otra cosa. Entonces ahí ustedes incluirán necesidades adicionales en el plan o reprogramarán o modificarán el plan en función a esas necesidades. Pero esto se aplica para sus planes anuales de contratación y ustedes ahí definen qué necesitan, bienes, servicios y obras, y a través de qué norma pretenden ustedes hacer la selección de su proveedor para adjudicarse lo que necesitan. Y eso lo plasman en el tema de ejecución. ¿Cómo van a ejecutar? ¿Cómo van a llevar a cabo su contrato? ¿Quién va a ser el administrador de su contrato? ¿Quién se va a fijar de que se cumplan esas metas y esos objetivos planteados? Que el proveedor se ha comprometido a entregarles a ustedes bajo los parámetros que ustedes pidieron. ¿Quién lo evalúa? ¿Quién le da la conformidad? ¿Quién asume la responsabilidad de pagar habiendo previamente evaluado que se cumplió con lo que ustedes necesitaban? ¿Quién lo hace? ¿O quién debería hacerlo? Ese es otro tema que ustedes tienen que plantear dentro de su estructura orgánica, porque ya no es la ley de contrataciones, y es un tema de personas. La persona es la que tiene que saber las funciones que tiene para cumplir con las normas, y por lo tanto determinarles a ustedes qué cosa es lo que tienen que hacer. Y la evaluación y el control posterior, que tiene que venir de quién. ¿Quién les hace una evaluación y un control? Su OSI, porque es la que les va a hacer acciones de control y va a verificar que se han cumplido todas las actividades que ustedes han planteado. Es más, con su plan anual, ustedes van a tener una evaluación semestral. Evaluación que va a ser hecha por el titular de su entidad respecto a cómo están ejecutando, ¿sí? Y eso de cómo están ejecutando además es fácilmente verificable, porque si ustedes abren el internet, se van al CEACE, buscan planes anuales, buscan su entidad, van a encontrar un link que los va a llevar al porcentaje de ejecución de procesos, como procesos mismos o de dinero. Y ustedes van a poder ver ahí el porcentaje de ejecución. Hay entidades que hasta hace un mes, con la presentación que tuvieron en la Comisión de Presupuesto del Congreso, estaban en 2%. Hace tiempo. Eso, desde el punto de evaluación de gestión, ¿qué cosa les dice? ¿Pero es porque la norma les impide contratar? Como decía un exalcalde nuestro. ¿O es porque no sabemos usar esas herramientas oportunamente para poder hacer las cosas? Miren, ¿no? Yo simplemente saco de ahí una evaluación de manera general. Yo no entro a determinar quién está en cada entidad o a qué sector está adscrita la entidad. Simplemente lo evalúo de manera fría, diciendo cómo una entidad a septiembre puede tener un 2% de ejecución de presupuesto en compras, o un 17%, o un 25%. ¿Cómo? ¿Por qué? De repente hay una explicación de carácter técnico. Probablemente algunos procesos pueden ser muy técnicos respecto de las especificaciones o temas que tienen, porque no todas las entidades tienen los mismos problemas, y justamente aquello que necesitan pasa por un tema de terminar de ajustar condiciones. El año pasado, el Ministerio de Energía y Minas tenía problemas para cumplir con una política pública que estaba vinculada al FICE, el programa de eficiencia energética, que era poder llevar no solamente cocinas, sino balones de gas en una primera instancia y luego generar el uso y la necesidad del cambio de un tipo de, o el uso de una energía más limpia, como era el gas en este caso, antes que seguir utilizando la bosta de animales y la leña para las cocinas y para cocinar. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a comprar los balones de gas en primera instancia y vamos a entregárselos a las personas para que luego, a través de su recibo de luz, ellos reciban una bonificación o un bono que les permita, cuando se les acabe la carga, reponer la carga con un monto adicional. Esa es la política de incentivo para uso de energías renovables y más limpias. Muy bien. ¿Cuál fue el primer problema? La compra de las cocinas no, porque los parámetros estaban definidos, habían especificaciones, evaluaron el mercado y le dijeron, esto es lo que queremos. Pero yo les pregunto a ustedes,
¿cualquiera de nosotros puede comprar un balón de gas? Cuando ustedes o sus esposas van a hacer la adquisición, primera vez, compro mi cocina a gas, compro mi balón de gas, dicen ustedes, para tenerlo ahí y luego hacer simplemente las recargas, es decir, llamo al número correspondiente para que venga mi casero del gas y me traiga un nuevo balón. En realidad lo que estamos comprando es la carga, no estamos comprando el balón, porque los balones de gas no se venden. Por ley expresa, los propietarios de los balones de gas son las envasadoras. ¿Por qué? Porque son responsables del uso y manipuleo de ese envase, contenedor, ¿sí? Porque es de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es no adquirir el balón, adquirimos la primera carga con una especie de contrato de comodato que nos permite a nosotros mantener los balones, porque no hay forma de tener el producto contenido en otro lado, y pagamos un determinado porcentaje por ello. Por eso la primera adquisición nos cuesta más o menos entre 90 y 100 soles. Pero ese balón no es tuyo. Ese balón tú no te lo vas a llevar a ningún lado. Vas a tener que estar permanentemente cambiándolo. Y es más, las disposiciones legales te dicen que si tú un día decides tener una cocina eléctrica, tú puedes ir, llevar tu balón al envasador y te van a devolver el costo efectivo del envase. ¿Cuál es? 50 soles, aproximadamente. Entonces el Estado estaba en problemas. ¿Por qué? Porque no podía comprar balones, pues. Aparte que para comprar combustible, gas, hay una norma, ¿cierto? Que nos dice que lo vamos a comprar, como es un bien común, con ficha técnica por subasta inversa. Procedimiento o modalidad especial para comprar. ¿Pero qué pasa con el balón? Es la pregunta. Si no, no lo puedo comprar. Fueron a las envasadoras y las envasadoras dijeron lo siguiente: ¿saben qué, señores? Lo que podemos hacer es entregárselos a ustedes en un comodato, pero obviamente yo tengo que cobrarte el monto, porque si se perjudica o pasa algo, en lugar de cobrarte 37 soles, te voy a cobrar 120. Y el Estado dijo, ¿qué? No es posible, es que yo tengo que de alguna manera resarcirme por una probable pérdida. Y no podías hacer proceso porque tampoco lo podías sacar. ¿Cómo justificabas contablemente la adquisición del balón? Que además tenía que estar bajo tu responsabilidad, pero tú no eras el directo usuario, era otro. Semejante problema nadie se lo había puesto a pensar. Y formaba parte de la política de adquisición de algo para poder cumplir con un programa o con una política social. Entonces a veces las normas no nos ayudan. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles herramientas nos permiten hacer ese tipo de procedimiento. Al final hicieron un encargo a la UNOPS para que sacara el proceso bajo los procedimientos que ellos consideraran pertinentes, entregándole el presupuesto. Artículo 86 del reglamento de la ley de contrataciones. Cuando ustedes no puedan, por un tema de necesidad económica o especialidad, hagan una selección por encargo. ¿A quién? Pues en este caso un organismo internacional. ¿Cómo dijo? ¿Puede volver a repetir? No. ¿Se hace? No. Artículo 86 del reglamento de la ley de contrataciones les permite hacer una selección por encargo, o sea, encargar el proceso de selección. ¿A quién? Tiene una serie de posibles personas jurídicas de alcance nacional, privado o público, extranjero o internacional. En este caso, para no hacernos mucho problema, están también las entidades internacionales como la UNOPS, por ejemplo, porque ustedes no se pueden ir por PNUD, porque las dos son agencias de las Naciones Unidas, pero el PNUD es para encargar no procesos, sino para hacer convenios de administración de recursos que por ley están prohibidos, salvo que la ley de presupuesto te los admita y te dé una habilitación expresa. Por lo tanto, solo nos queda UNOPS o alguna otra entidad internacional que pueda hacer ese tipo de cosas. Entonces tú celebras un convenio interinstitucional con ellos y vas a encargarle tu proceso. Le dices, estas son mis condiciones, estas son mis necesidades, por favor hazme un proceso. ¿En cuántos días hace el proceso? Lo hace en 30 días. Y te da al proveedor que ha sido seleccionado y te dice, bueno, está habilitado para contratar contigo. ¿Puede ser impugnado? No, porque no hay impugnaciones. Porque bajo el régimen que utiliza la UNOPS para hacer las selecciones por encargo, se aparta de la ley de contrataciones.
pero tú conviniste eso y la norma te lo permite. ¿Bajo qué? Determinadas circunstancias previamente identificadas. Entonces, señores, para terminar, la ley de contrataciones o las normas vinculadas a la contratación pública son herramientas que nos permiten a nosotros cumplir metas y objetivos, que tienen una estructura básica similar y que cuando nosotros necesitemos o deseemos utilizar, emplearemos la que sea más beneficiosa de acuerdo a las condiciones y parámetros que la necesidad que debe ser satisfecha nos impone. ¿Qué van a hacer ustedes como asesores de sus entidades? Darle un abanico de posibilidades a la dirección, a la alta dirección, a quienes tengan que tomar las decisiones, si es que no las toman ustedes mismos, para ver cuál procedimiento resulta más aplicable, con menos efectos colaterales y con menos probabilidades de generarles a ustedes un tema de responsabilidad administrativa. Eso, y para eso nos sirve la contratación y las normas que tenemos, como herramientas, básicamente, de gestión. Les agradezco su tiempo y creo que ahora vamos a pasar con el profesor Punzón. Todos vamos a estar atentos a él. Muchas gracias.